en la mayoría de los países de Latinoamérica, salvo algunas excepciones, pero a nivel mundial subía. ¿Ahora cuál es la situación? Sí, hace 2 semanas que a nivel mundial la media baja. Justo coincide con el último domingo que no pudimos salir y hoy que van 2 semanas consecutivas de descenso de la tasa de activos, pero si vemos la particularidad de qué países están teniendo indicadores de crecimiento con mayor tasa de activos, no la media, que es la que digo que está bajando hace 2 semanas, encontramos que los países que tienen mayor cantidad de casos activos y que de hecho no quiero yo actuar como la mayoría de los periodistas a los que a veces uno critica, no quiero hablar de ola, pero sí empieza a revertirse el descenso, es en el caso preocupante de Estados Unidos, que es el país que tiene mayor cantidad de activos, y luego en el Reino Unido tiene alta cantidad de activos. Ahora, como también decimos, porque como decimos una cosa, también decimos la otra, lo que se observa desde que la mayoría de estos países europeos y en Norteamérica tiene tan importante porcentaje de la población vacunada, es que por más que aumenten la cantidad de activos, no hay un consecuente, no hay una correlación con la cantidad de fallecidos, porque como repetimos siempre, todas las vacunas, todas son positivas y todas son efectivas para reducir la cantidad de fallecidos. Por lo tanto, por más que aumente la cantidad de contagios, no afecta en el índice de fallecidos. Eso se observa, Guille, a nivel país y también a nivel mundial, el efecto de la vacunación, ¿no? Exactamente, es tranquilizador. Lo que pasa es que uno, siguiendo todas las investigaciones, todos los datos, lo que siempre uno no espera que las cosas pasen para contar con el diario del lunes lo que ya pasó, sino que uno trata de anticiparse. Entonces, lo que uno tiene que tener precaución es porque a veces, si actuaría uno como actúa el común de la gente, a lo mejor cuando baja el número, se relaja y no respeta los protocolos, no utiliza el barbijo, etcétera, etcétera, y cuando esa conducta hace que aumente la cantidad de contagios, esa misma persona que se relajó es la que critica, dice, ¿qué pasa? No se hace nada, otra vez empezaron las cosas, qué mal que se está haciendo todo. Entonces uno desde la ciencia trata de ser más cauto y trata de analizar la situación. Y por eso es que uno aprovecha estos espacios que uno tiene para concientizar y comunicar y recordar algo que hemos dicho también con las entrevistas, como habíamos pasado con las entrevistas con Carolina, que hay que tener en cuenta que cuando uno no logra cortar con la circulación del virus, el riesgo que corre es la aparición de mutaciones que generen nuevas variantes. Entonces, el escenario de hoy, la foto de hoy es excelente. Estamos llegando a la primavera, atravesamos el invierno, que era a lo que teníamos mucha cautela, preocupación, no miedo, pero sí cautela y preocupación, y logramos salir muy bien parados del invierno, llevando de excelente manera, con el gran ritmo de vacunación, el invierno sin que colapse la unidad de terapia intensiva. Ahora, ojo, porque si no aprovechamos esta oportunidad y vencer a la circulación de virus y llega a darse una nueva aparición con una mutación del virus, entonces corremos el riesgo que esta mutación tome una particularidad que pueda vencer a las vacunas que están. Entonces, por eso uno que trata de ser muy cauto con esto, no preocupar. No estoy diciendo en ningún momento que las vacunas no sirvan, pero tampoco jugar a la ruleta rusa. A eso me refiero. Está claro. Bueno, entonces, buenas noticias respecto a la cantidad de casos activos, buenas noticias respecto a la ocupación de camas de terapia intensiva, lo cual era una de las principales ocupaciones, ¿no? del Estado, evitar que el sistema de salud colapse. Obviamente que hay situaciones en las que conocemos que han estado al límite, pero en líneas generales lo que se buscó fue que todas las personas enfermas reciban su atención. Aquí en Bahía Blanca también estamos en una situación muy buena, la cantidad de activos, según datos oficiales, es menor a 300 personas, son números muy bajos, la ocupación también de camas de UTI de adultos COVID también es muy baja, creo que al día de hoy había 4 personas nada más internadas en terapia intensiva COVID. En el comparativo que solemos hacer, Guille, Bahía Blanca va de la mano de lo que pasa en provincia y en nación. Sí, sí, sí. De hecho, no solamente mantiene el índice de crecimiento
hace más de 10 semanas la tasa de activos en Bahía Blanca, sino que también, como a nivel nacional, por primera semana logra estar por debajo del dígito. El último mapa pensar que habíamos hecho estaba en 1.65, la semana pasada bajó a 1.8 y esta semana está en 0.50. Así que es un dato importante. Otro dato importante es que sostiene por 3 semanas consecutivas el índice de letalidad. ¿Sí? Entonces, mantiene el índice de letalidad, baja el índice de activos, por lo tanto, aumenta la tasa de recuperados. Es como la ecuación perfecta, llamémosle. Entonces, en el comparativo, decir que mientras que 0,62, como les decía, la tasa de activos a nivel nación, a nivel provincia de Buenos Aires es 5.04 y a nivel Bahía Blanca 0.50, la letalidad a nivel nacional es 2.18, 2.65 a nivel provincia de Buenos Aires, 1.96 en Bahía Blanca. Observaba tus estadísticas en tu red social Twitter el fin de semana, donde se podía ver que la Argentina tiene una tasa de fallecidos más baja, por debajo de la media en Latinoamérica. Hay varios países que son populosos, tienen una población similar a la nuestra, pero sin embargo tienen un porcentaje mayor de fallecidos. Sí, Argentina está en el puesto, si mal no recuerdo, 14. Para que te des una idea, de los populosos, que son de los 6 que siempre suelo comparar, claramente es el que tiene la letalidad más baja. De los más populosos está Perú primero con 9.19 de letalidad, México 7.62, que es el país que más bajó la letalidad. Recordarán que muchas veces les conté la situación apremiante de México, y durante casi un año fue el país del mundo con el índice más alto de letalidad. En las últimas 4 semanas redujo bastante la letalidad, que ya les digo, mayormente estaba por encima de los 9 puntos, ahora la bajó a 7.62, quedó segundo por debajo de Perú. Brasil tiene 2.79, Colombia 2.55, Chile 2.27 y Argentina 2.18. De los 6 países más populosos de Latinoamérica, Argentina está sexto. Pero sobre esos países, si sumamos toda Latinoamérica, Argentina se encuentra en el puesto, ya les digo, 14, solamente tienen menos letalidad que Argentina, países como Belice, Uruguay, Panamá, así que claramente es un muy buen indicador. Así es. Guille, respecto a la situación de casos a nivel local, regional, mundial, ¿hay algún dato más que te llame la atención, que hayas analizado en estas 2 semanas? No, en general la conducta va mejorando en toda la región. De hecho, por ejemplo, en Colombia esta semana fue el descenso más importante de cantidad de casos activos. De hecho, hubo un día en la semana que por primera vez no tuvieron, que fue el fallecido, que fue la vez que bajó más la cantidad de fallecidos. En general, el único país de toda Latinoamérica que marca una tasa creciente, pero ya menor que la de las semanas pasadas, es Perú. Uruguay crece, pero lo que pasa es que todavía Uruguay y Chile está creciendo, esta semana por primera vez crece la tasa de activos, pero en índice muy bajo, por debajo del dígito. Uruguay había llegado al 0.31 y ahora está en 0.43. Claro. Chile también había llegado a bajar a 0.37 y ahora está en 0.38. Pero después el resto de los países, principalmente los países que venían porque eran más populosos y por lo tanto eran los que más seguíamos, y porque venían creciendo con índices importantes, están bajando. México le redujo en 2 semanas casi 2 puntos, de 12.50 a 10.70. Brasil redujo de 2.39 la tasa de activos a 1.58. Colombia bajó de 0.92 a 0.72. Argentina, como les decía, de 3.78 a 0.62. Así que en general la media de la región de Latinoamérica es auspiciosa. Muy buenos datos porque también esto alimenta a que en la región no ocurra la posibilidad de aparición de nuevas variantes, que era lo que vos hablabas. A mayor cantidad de casos y circulación puede ocurrir eso, así que es muy bueno para la región. Guille, nos metemos. Sí, eso Sí. tiene que ver justo, perdón, que te interrumpa porque solamente me vas a preguntar por las vacunas y como para enlazar los temas, tiene que ver con esto.
que en realidad el continente, que inicialmente había empezado lento, recordás que Argentina había arrancado bien, pero yo he dicho en este espacio justamente que me preocupaba que Colombia, siendo el tercer país en cantidad de contagios, venía muy atrasado en cantidad de vacunas y generó mucha crisis social reclamando el tema de vacunación. Y rápidamente eso se revirtió, no solamente por las acciones de donaciones de varios países del mundo, sino también por generar también a través como un bloque latinoamericano la negociación con muchas vacunas, y eso generó, como hemos explicado en otros programas, que es muy importante la acción en conjunto de vacunas. Claro. No sirve que un país se vacune al 90% mientras que tiene un país vecino que no tiene vacunas, porque ahí se genera el caldo de cultivo en términos de producir variantes, etc. Claro. Entonces, uno ve cómo una cosa generó la otra. Cuando uno ve cómo creció la vacunación, hoy los 6 países más populosos de Latinoamérica coinciden con ser los 6 países con mayor índice de vacunación. Y eso hizo que se aplaque el crecimiento de casos. Es muy bueno ese dato que hacés vos, Guille, porque siempre se generó esa polémica de competencia, de que este vacuna más, menos, que con qué vacuna, y la realidad es que a todo el bloque sudamericano, latinoamericano, le convenía y le conviene que se avancen los planes de vacunación, sea con la vacuna que sea, pero que se avance La, en ese sentido. la, pandemia, la pandemia es global y no es quien gana un mundial, nos tenemos que cuidar entre todos, Tal cual, claramente. tal cual. Bueno, ya que estamos hablando de vacunas, muy buenas noticias respecto a la vacunación. Hubo anuncios estas fines de semana bueno, que prometen quizás a un corto plazo ver un impacto mayor de la vacunación. Y siempre te pregunto lo mismo, esos millones que no se han vacunado hasta ahora, ¿qué ha pasado? Si esa brecha se fue achicando. Bueno, yo observaba algunos datos estadísticos de los grupos de riesgo, ya se está llegando a un porcentaje muy alto de cobertura. Sí, 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 los datos en general son altos. Ahora, cuando analizamos, ahora te lo voy a esto a argumentar bien con números, pero para contar a título general, lo que uno se observa es que cuando comparamos la cantidad de dosis aplicadas, se mantiene la frecuencia de la alta cantidad de vacunas aplicadas. Ahora, cuando comparamos cómo varía el porcentaje de personas vacunadas entre los valores de primera dosis o como ahora cambió la forma de nomenclarlo, el monitoreo, el sitio que cualquier persona puede revisar del monitoreo de vacunación, ahora en vez de hablar de primera y segunda dosis se habla de iniciación del ciclo o con ciclo cumplido de vacunación. Bueno, lo que vemos que la mayor cantidad de vacunas aplicadas son segundas dosis, son para completar el esquema de vacunación y no para iniciar, porque en general quienes ya, como todas las personas que estaban anotadas, ya se dieron esa primera vacuna. Y las vacunas que se están dando de primera dosis son las personas que nunca se anotaron y están yendo libremente, como ahora ya no es necesario anotarse, sino que es voluntario y se va libremente a cualquier vacunatorio y se da la primera dosis, entonces es más lento para estas personas, porque Claro. también a lo mejor son las personas que son antivacunas o dudan o no se quieren vacunar, etc. En cambio, al mantener la cantidad de dosis aplicadas es porque ese porcentaje, que no es de primera dosis, es un porcentaje muy importante de segunda dosis. Entonces uno empieza a ver cómo rápidamente empieza a aumentar el porcentaje de esquemas completos de vacunación. Entonces, para ahora sí empezar a argumentar esto que estoy explicando, con números, decir que, por ejemplo, que con al menos una dosis, hablamos de que 29 millones de personas recibieron al menos una dosis, pero más de 19 millones de personas completaron el esquema de vacunación. Te das cuenta que antes había una mayor brecha entre esto, y ahora ya solamente estamos hablando de 10 millones de personas, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a ver en porcentajes, hay que decir que en personas mayores de 60 años, que es lo que vos decías al principio, cuando me preguntabas qué son las personas de riesgo, tenemos que el 86,58% de los mayores de 60 años tienen ambas dosis, pero con al menos una dosis, por lo tanto, nos aseguramos que más del 90% de los casos no corre riesgo de fallecimiento, estamos hablando del 94,48%, casi la totalidad. Altísimo. ¿Sí? Ese 5% de personas de mayores de 60 años que no se dieron ninguna dosis son los que no quieren vacunarse.
porque vacunas hay. Claro. ¿Sí? ¿Está claro eso? Esto también lo digo porque en las redes sociales algunos preguntan, ¿cuándo vamos a llegar al 100%? Bueno, en realidad la vacunación no es obligatoria, entonces si las vacunas están disponibles, si la gente no va, no se va a alcanzar ese 100%. Luego, si tomamos no personas mayores de 60 años, sino el grupo etario que hace más tiempo se está vacunando, que son los mayores de 18 años, encontramos que el 88% de la población de mayor de 18 años tiene al menos una dosis. Y para vos, que la otra vez te había gustado cuando yo te había hecho el juego de cuántas vacunas faltaban nos faltan 542.630 dosis en este grupo de mayores de 18 años para que lleguemos al 90% de las personas de mayor de 18 años con una dosis. O sea que estamos hablando de que al ritmo que vamos, en 2 días más tendríamos que llegar, siempre y cuando se acerquen a votar, porque estamos hablando con una dosis, con primera dosis. Si esas personas se acercarían al ritmo de vacunación que tiene el país, en 1 o 2 días podríamos llegar al 90% de las personas mayores de 18 años con al menos una dosis. Qué bárbaro, qué gran número. Y Guille, ¿cómo avanza la vacunación en los menores de 18 años? Porque ya comenzaron a liberarse turnos, en este caso, en lo que es provincia de Buenos Aires, para jóvenes de 17 años, sin ningún tipo de riesgo. Exactamente, sin comorbilidades, porque primero era para los menores, eran de 2 a 17 años con comorbilidades. El 100% de las personas de 2 a 17 años con comorbilidades que se inscribieron fueron todas vacunadas. Entonces ya se abrió a el grupo etario, pero sin comorbilidades, ¿sí? Entonces hay que decir que de este grupo, con una dosis de 12 a 17 años, ya estamos en el 11.27%. Y con esquema completo de este grupo, estamos hablando del 4.29%. ¿Sí? Esto también vemos que aumenta, ¿por qué? Porque para este grupo etario se dan vacunas que el periodo de la frecuencia entre la primera y segunda dosis es más corto. Por eso este grupo empieza a crecer más rápido la relación entre primer inicio del ciclo de vacunación y el esquema completo. No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí. Ahora sí, ya que lo preguntaste, decirles a todas y todos los que nos están escuchando que la noticia, el anuncio de esta semana es, ya en su momento se había anunciado, se habían ido abierto de a poco, y el último anuncio era sin turno para mayores de 18 años para primera dosis. Bueno, a partir de esa semana se anunció que toda persona que tenga más de 60 años en la provincia de Buenos Aires se puede vacunar con segunda dosis sin turno. Ahora, hago una aclaración por si alguno no escuchó o no leyó la normativa completa. Esto depende de qué vacuna hayan recibido como primer dosis, ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo que acabé de decir recién, que según la vacuna, cuál es el tiempo que tiene que pasar entre la primera dosis y la segunda dosis. Por lo tanto, personas mayores de 60 años que hayan recibido la primera dosis Sinopharm, habiendo pasado 4 semanas, por más que no haya recibido la notificación, podría darse la segunda dosis, sin turnos mayores de 60 años. Ahora, personas que con 60 años o más, que hayan recibido AstraZeneca o Sputnik, pasadas 8 semanas pueden ir sin turno a recibir la segunda dosis. Está clarísimo. Y sumo un dato más, que esto fue una información también a principios de semana del Ministerio de Salud, que ahora no es necesario esperar 14 días para aplicarse otra vacuna diferente a la del COVID. En un principio, si te aplicabas un antigripal, por ejemplo, tenías que esperar un periodo de 14 días para poder aplicarte COVID. Ahora ya ese periodo ya no está más, así que te puedes poner en el mismo día, supongo, ¿no? O que si querés esperar un día más para que no se te hinche un poquito de brazo, o elegís un brazo cada Sí, uno. ya no hay restricciones. ¿Eh? Sí, en realidad ya no hay restricciones en términos de eso. También es cierto que en realidad toda la campaña de gripe, etcétera, ya está dada. Ya está dada, bueno, pero viste por ahí En tiene realidad, alguna vacuna ahí, alguno que se quiera colocar, alguna diferente, no sé. claro,
en realidad esta normativa tiene que ver para abrir el juego para cualquier otra vacunación, ¿sí? Porque a lo mejor ahora estamos llegando en septiembre, entonces podría pasar al decir que cualquier vacuna es cualquier vacuna. Entonces puede ser no sé, la antitetánica, fiebre amarilla si alguno tiene que viajar, cualquier vacuna, no hay limitación. Tiene que ver con eso, no solamente la de la gripe, que en general ya están dados a esta altura del año. Está perfecta la aclaración. Bueno, han llegado en las últimas horas. ¿Cómo, Guille? Perdón. Ya que otra noticia, perdón, ya que hablábamos de noticias, también otra noticia que algo había dicho hace 2 domingos atrás en la última salida, cuando no sé si recordás que un poquito desactivaba esta idea que algunos intentaban instalar de la cuestión de marketinera, de la tercera dosis, si iba a ser necesaria o no, etcétera. Y bueno, para los que siempre durante este año y medio miraron como que la Biblia de las vacunas era la FDA y lo que se diga en Europa, etcétera. Bueno, se notificó que en realidad no en Estados Unidos la FDA no recomienda la tercera dosis que anunciaba Pfizer que era necesaria. Claramente lo que termina confirmando era que había una intencionalidad comercial de vender esta más cantidad de dosis, pero la FDA dice que no es requisito una tercera dosis de Pfizer, dice de Pfizer, porque bueno, en Estados Unidos se aplica la Pfizer. Ahora, esto, relacionándolo con indicadores científicos, comentar otro estudio científico, porque a mí me gusta hablar no con opinión, sino siempre con datos, ¿no es cierto? Y es interesante otro estudio que salió publicado esta semana en relación a esto, y apelando a la memoria de todas y todos los que nos están siguiendo, recordarás que cuando empezó es la vacuna aprobada en mayor cantidad de países del mundo, tiene la tasa más de efectividad, pero principalmente la vacuna que ha logrado que su estabilidad de eficacia sea más larga en el tiempo. Y entonces en lo que se basaba sacó en su del tiempo caía y requería esta tercera dosis porque bajaba la efectividad por debajo de la de AstraZeneca. O sea, que ellos mismos salieron a dar un dato, hablaban mal de su propia vacuna, y después la FDA dijo que no es la tercera dosis. Dicho por ellos, no es un análisis político, dicho por el propio laboratorio de Pfizer, con el tiempo baja la eficacia de la Pfizer y no así la de AstraZeneca. Bueno, en las últimas horas llegó dos cargamentos de Sinopharm que suman más de 1 millón, no sé si llega a 1,5 millones de dosis. Llegó también un cargamento de Pfizer a comienzos de semana, no sé si fue el sábado antes de las elecciones, y se espera que en los próximos días también vayan llegando lotes de Pfizer también, porque se espera para octubre una cantidad importante por el contrato firmado. Y esto abre, Guille, la puerta, porque también se conoció un estudio en The Lancet respecto a la efectividad de la vacuna Sinopharm en los grupos de 3 a 17 años, bueno, que se está aplicando ya, por ejemplo, en China, eso lo hemos hablado en otros episodios. Uno imagina que está pronta, ¿no?, la posibilidad de comenzar a vacunar a los más peques. Sí, igual vamos de a poco, ¿sabés qué? El Mino bueno, contra vos me decís que hay un 90% de cobertura
de mayores de 18 años y yo ya le quiero pinchar a los pibitos. Con la jeringa en el Sí, jardín sí, de infantes. yo siempre suelo agarrarme mucho del dato científico, ¿sí? No voy atrás del título rimbombante. Entonces, para ir respondiendo con datos, todo lo que vos dijiste, que es muy cierto, llegaron, las vacunas que llegaron durante esta semana, fue una tanda de Pfizer, de 160.290 vacunas, llegaron las de Sinopharm, que responden, y por eso van a seguir llegando, porque las que siempre recordás, y recordarán los que nos siguen, que siempre suelen llegar en 4 o 5 vuelos a mediados de cada mes, las que iban llegando durante los meses de agosto, septiembre, ¿sí? Eran 8 Entonces, millones por por eso es mes. que, exactamente, por eso es que cuando vienen suelen venir en tandas, y que esas tandas suelen estar entre el día 15 y 25 de cada mes, se llegan cumpliendo esa cantidad que está en el contrato. Al momento de hoy estamos arriba de los 62 millones de vacunas recibidas desde que empezó la pandemia, desde que empezamos a recibir, con lo cual es un número más que importante. Si tenemos en cuenta que hablamos de 45 millones de argentinos en su totalidad, o sea, hablando de todos los grupos etarios, pero solamente se está vacunando mayores de 12, en realidad con lo que tenemos para las 2 dosis para todos, ¿sí? Y todavía lo que recibimos representa el 45% de la totalidad de las vacunas compradas con contrato, ¿sí? Por lo tanto, tenemos asegurado que no va a haber faltante, que todo el que quiere, decida vacunarse, va a tener vacuna, ¿sí? Aclarado esto, el dato publicado de investigación en la revista Lancet, como decimos esta semana, lo que indica, y también apelando a la memoria de todas y todos, nosotros acá en su momento habíamos explicado cuáles eran los procesos de los estudios de primero preclínico y luego cuando está en etapa clínica, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Lo que se publicó es que pasó la fase 2 del estudio de la Sinopharm para el grupo de 3 a 17 años. Lo que indica este estudio es que en este grupo de 3 a 17 años pasa la fase 2 con una eficacia superior al 90% de seguridad, que es lo que evalúa la fase 2. Ahora, en la fase 3 lo que hay que ver, ampliando el grupo de personas a los que se estudia, es ver la eficacia. Por eso digo, aclaro esto, porque esa letra chica del número de fase, no vi que muchos periodistas lo publiquen. Entonces cuando dicen, el estudio dice que el 90% de 3 a 17 años, entonces ya, ¿por qué no vacunan a los chicos? Entonces uno tiene que hacer estas aclaraciones rigurosas en términos científicos, no es que lo haga de malo, para buscar paciencia en la población. Entonces decir esto, ahora hay que esperar que vaya a fase 3, termine la fase 3, y si se sostienen estos indicadores, sí, lo bueno es que Argentina tiene un contrato importante de vacunas Sinopharm, entonces ya las vacunas las tenemos y se podría aplicar. Pero siempre yendo con esto. Y también para desarticular a estos traviesos, como solemos decir, que algunos dicen, pero ¿vieron el número de la población por la cual fue el estudio? Es un número menor. Entonces, no, lo que hay que aclarar es que la fase 2, como es de seguridad, siempre se hace sobre un número chico de vacunas. Lo hizo Sinopharm ahora, en este grupo etario, lo hizo Pfizer, que nombro a Pfizer porque es la vacuna vedette, lo hizo Pfizer en su momento con fase 2, y lo hicieron todas las vacunas en fase 2, donde se potencia la cantidad de universo con el que se prueba, es en la fase 3. Uno trata de desarticular a los datos científicos. Está clarísimo y me guardo la jeringa en el bolsillo hasta unos meses. No, uno... Realmente, es que el va a dato pasar. positivo, Mati, el dato positivo, porque lo que yo siempre digo es, la ciencia nos requiere siempre tener paciencia, ¿sí? De hecho, bastante ayudó la ciencia en esta pandemia, que vos fíjate, no llegamos a los 2 años y ya estamos hablando de tener al 90% de la población vacunada. Es increíble. Cuando ante otras enfermedades se tardó 10 años en desarrollar la vacuna, ¿sí? Y acá en menos de 2 años se desarrolló la vacuna, se comercializó, se aplicó. Entonces, claramente los procesos se adelantaron. Pero también, como estamos en esta cuestión bipolar muchas veces en la sociedad, que las mismas personas que, dicho, y pasó con muchos medios, uno recuerda la etapa de marzo de este año en Clarín, diciendo,
vamos a tener que esperar hasta el 2022 para que la gente de Argentina se vacune. ¿Sí? Y estamos en septiembre del 21 y el 90% de la gente está vacunada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ni tampoco ni tanto. Vayamos cautos. En tanto y en cuanto se pueda, lo importante es que el Estado-Nación se apresuró, no se durmió en laureles, no esperó el éxito de la vacuna para salir a buscarla y que nos pase como otros países que después no consiguieron vacunas y tuvieron que ir a vacunas de baja eficacia. Argentina fue uno de los primeros países en firmar contrato con Sinopharm y de tal manera se asegura de tener contratos importantes con Sinopharm. Una vacuna que termina siendo ahora una de las vedette, porque yo recuerdo que lo adelanté en este espacio, cuando nadie hablaba, que Argentina tiene contrato, se está aplicando en niños. Sinopharm, Argentina es uno de los primeros países que contratado por un número importante, tenemos un contrato por 30 millones de dosis y ahora termina siendo una de las vacunas que antes que Pfizer y todo, se está estudiando en fase 2 y ya pasando a fase 3 para aplicar en niños a partir de los 3 años, pero con calma. Así es, Guille, con calma, como nos tenés acostumbrados con el dato y con cautela. Bueno, no sé si Guille nos ha quedado algún dato más. Hoy por ahí teníamos una edición un poco más comprimida de lo habitual, pero me parece que hemos repasado los indicadores que generalmente comparamos semana a semana, ¿no? Sí, porque lo que falta a lo mejor son detalles más de número, pero en general lo global pasamos por todas las cosas importantes, tanto de lo bien que venimos en Argentina, tanto en Argentina como en Bahía Blanca, en el comparativo de la reducción de casos activos, lo importante también en cantidad de vacunados, en decir que ya casi el 90% de la población tiene al menos una dosis, por lo tanto en general esas son las ideas, fuerzas que hay que remarcar para que los que se conectaron más tarde, que lo vuelvan a escuchar y que tengan presente eso. Los datos son importantes, uno no quiere decir que le ganamos a la pandemia, pero sí claramente la pulseada se la estamos ganando y sobrepasamos lo que en otros países o en otros continentes fue una segunda ola dura en su invierno, acá salimos bien parados del invierno. Me quedo con ese dato, Guille. Guille, gracias por tu compañía, gracias por toda la información que trajiste a la mesa. Te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, que tengas buena semana. Y bueno, como siempre decimos, una sociedad informada es una sociedad empoderada y a no abandonar los cuidados. Se vienen los días lindos, se vienen los encuentros. Obviamente que hay mucha emoción contenida, ¿no? Porque ha sido muy difícil todo este tiempo. Pero bueno, seguir cuidándose que falta poco, como decías vos. Así es, agradecido